La Inquisición popularizó el índice de libros prohibidos. Y lo que remarcan los enemigos de la Inquisición, tras reconocer que lo peor de esta ha sido la leyenda negra, creada sobre ella, es la coacción, la falta de libertad de expresión, la deshonra de los condenados y de sus familiares, el impedimento a optar a cargos públicos, así como otros muchos, son todos incuantificables, pero no por ello deben ser olvidados. La verdad es que no solo no deben ser olvidados, sino que para la libertad individual es necesario el raciocinio y el conocimiento de las cosas, sin los que no es conveniente emitir juicio alguno. Justamente lo contrario sucede cuando tratamos de la Inquisición. Todos la condenan sin tener el menor conocimiento de lo que significó y de lo que hizo. Hizo mucho. Y algunos opinan, u opinamos, que mucho bueno. También, como toda obra humana, hizo malo. Pero como siempre es conveniente, para juzgar un hecho, situarse en el momento histórico que sucedió ese hecho y comprobar qué hacían los demás. Nos damos cuenta que, por lo general, aquello que hoy encontramos deleznable en la Inquisición resulta ser que es un fabuloso avance y favorable mejora si lo relacionamos con lo que existía antes o en el mismo momento en que actuaba la Inquisición. No es el y tú más. No, no. Es la mejora sustancial de actuaciones con relación a las actuaciones que suple o con las que compite. En el asunto concreto que nos ocupa, la censura, conviene apuntar que España no fue la primera nación en publicar un índice de libros prohibidos. Claro, gran misterio, ¿eh? Lo que muestra que la censura no era ninguna exclusividad española. En 1544, la Sorbona de París ya lo había hecho. La Universidad de Lovaina hizo lo mismo en 1546. Venecia en 1549. En 1551 sale a la luz el primer índice de la Inquisición española, 2 años después de Venecia, que era la última. La actuación de la Inquisición en este sentido no fue sino el seguimiento de una costumbre generalizada en toda Europa. Y no citamos al mundo árabe porque mejor nos limitaríamos a la lectura del Corán. La Inquisición, como gran productora de documentos que era, no podía quedar al margen de este asunto. Fueron compuestos diversos índices de diversos libros prohibidos hasta el gran índice de 1559, promulgado a instancias del inquisidor Valdés. A este siguieron otros en el siglo XVI, los índices de Quiroga, de 583 y 584, y en las 2 centurias siguientes hasta el llamado índice último de 1790. La Santa Sede, por su parte, había publicado en 1564 el famoso índice tridentino, con el mismo objeto de asegurar la pureza de la fe y de la doctrina. Esa duplicidad de sistemas, índices de una Inquisición española teóricamente dependiente del Papa y otros de la congregación romana, llama bastante la atención. El índice papal no entraba en distingos y si incluía una obra quedaba directamente prohibida. En cambio, los índices inquisitoriales españoles prohibían algunas obras in totum, es decir, absolutamente, mientras otras solo lo eran done corrigatur, es decir, hasta que fueran corregidas o expurgadas, suprimiéndose determinados pasajes juzgados como peligrosos. Existieron así índices expurgatorios que permitían la lectura de esas obras leve o severamente mutiladas. De otra parte, la coincidencia de autores y libros era sólo parcial. Y así, mientras en Roma fue proscrito Galileo, por ejemplo, sus obras eran aquí toleradas por la Inquisición y se enseñaban en la universidad. Tampoco censuró autores clave en la ciencia moderna como Descartes, Newton, Hobbes o Leibniz. De todas formas, el nivel de tolerancia varió mucho de unos índices inquisitoriales a otros, pudiendo calificarse de especialmente riguroso el índice de libros prohibidos de 1583, el también citado de 1584 era expurgatorio,
donde se incluyen figuras tan eminentes y dispares como Bodino, Maquiavelo, Dante, Vives y Tomás Moro. Y no debe extrañar la aparición de estos autores, porque concretamente Tomás Moro está en el santoral porque efectivamente murió como santo y como mártir, pero algunos pensamientos de sus más memorables obras son, sin lugar a dudas, ajenos o contrarios a la doctrina católica. No digamos Maquiavelo, de más difícil catalogación para el que suscribe. Se podrá arguir que, aunque así sea, nadie debe tener potestad para prohibir determinada literatura. Y la pregunta que surge de inmediato es si acaso en la actualidad el poder establecido no hace exactamente lo mismo, pero con mayor éxito, manteniendo en la inopia a unas personas a las que por otra parte adula diciéndoles que son lo mejor formados a lo largo de toda la historia, mientras por otra parte consigue mantenerlos alejados del conocimiento y de la misma lectura, habiendo confeccionado por su parte un índice inmaterial de temas sobre el que todos deben tener una misma opinión y sobre los que es tabú investigar. Por ejemplo, la Inquisición. Y también está prohibido, por supuesto, mucho más incluso, sacar conclusiones adversas a lo establecido. E insisto, uno de esos temas es, sin lugar a dudas, la Inquisición. En el mundo literario, la Inquisición se aplicó a los aspectos que rozaban el dogma o la doctrina común, pero su censura apenas tuvo nada de gazmoña. Se toleró la crudeza y el desenfado en muchas obras, pero no la menor alusión a algo dogmáticamente equívoco. Como ejemplo podemos citar el caso de la Celestina, que circuló libremente y solo fue expurgada en 1632. Y por lo segundo, y no por lo primero. Incluso en el Quijote, los inquisidores, desatendiendo las aventuras de Maritornes, prestaron atención a una frase suelta. Las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada, dirigida por Don Quijote a Sancho para exhortarle a que se diera de buena gana los azotes que habrían de desencantar a Dulcinea. Frase que fue considerada doctrinalmente peligrosa y por lo mismo resultó expurgada. Por asuntos como los enunciados, queda manifiesto el alto nivel intelectual y de libertad que amparaba la Inquisición. Durante su imperio se produjo el siglo de oro de las letras españolas y el misticismo alcanzó cotas que bastan ser referidas con dos nombres propios, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Cimas intelectuales, literarias y místicas, a cuya perfección hay quien piensa que la actuación de la Inquisición, si no de manera determinante, necesariamente tuvo que influir de forma principal. Censura de libros. Fue llevada a efecto por la Inquisición y vista la actuación en otros asuntos, como vista la actuación de otros, en concreto la Ilustración, sobre el asunto que nos ocupa, da que pensar si efectivamente es necesario y positivo para la limpieza intelectual de un pueblo que una institución como la Inquisición ejerza tal función. Otro asunto será determinar los términos de esa censura, pero así como parece poco aconsejable dar un potaje a un niño de teta, también parece desaconsejable suministrar según qué lecturas a cualquiera. En fin, es una muy dura afirmación, pero si analizamos la actuación llevada a cabo por el sistema de la Ilustración, por el sistema actualmente en vigor, observaremos que ejerce una feroz censura en todo tipo de conocimiento que llega al pueblo, con la salvedad de que hace llegar al pueblo lo que la Inquisición censuraba, mientras censura lo que la Inquisición facilitaba. Salvando el desvío filosófico y volviendo a la actuación de la Inquisición, en el asunto de la censura, un capítulo importante a tener en cuenta es lo que era conocido como visita. El diccionario de autoridades conceptúa la visita como el reconocimiento o registro de los géneros o mercancías que se hacen en las aduanas o puertas para saber si son de comercio lícito.
Este registro de mercaderías estaba encaminado exactamente a eso, al control de las mercancías que podían ser utilizadas en contra de la seguridad nacional y que ya hemos tratado en otro capítulo. Dentro de este control, y para el caso que nos ocupa, ciertamente la Inquisición efectuaba visitas para controlar la posible importación de textos que por algún motivo estaban incluidos en el índice de libros prohibidos, especialmente los relacionados con las doctrinas protestantes, virulentas de forma muy concreta en la Europa de los siglos XVI y XVII. Con ese objetivo, la Inquisición creó un cuerpo especial de inspectores, y a mediados del siglo XVI, ante la amenaza protestante, la corona española estableció el sistema de visitas de navío para impedir la entrada de esos libros y de esas imágenes contrarias a la religión católica y de todo aquello que pudiese ir en su contra. Los inquisidores solo podían actuar contra la tripulación y pasajeros por delitos cometidos después de haber llegado a puerto y no por los realizados en la travesía o en tierra. Es decir, por ser protestantes. Por acuerdos internacionales, la responsabilidad de las personas que viajaban en los navíos se limitaba a las actuaciones que pudiesen observar en territorio español. Así, no podían actuar contra alguien que en su estancia en Holanda o en Inglaterra hubiese asistido a actividades de los protestantes. Pero sí podían actuar sobre quienes contraviniesen las ordenanzas nacionales. Por ese mismo motivo, no podían permitir la entrada de textos o imágenes que fuesen en contra de la ortodoxia católica. Mediante esa normativa, lo único que hacía la Inquisición era realizar una labor que en la Europa protestante era llevada a cabo en sentido inverso por las autoridades protestantes. Nada nuevo. Como en el resto de cuestiones, la efectividad de las medidas dependía en gran medida de la voluntad puesta por los oficiales encargados de llevar a cabo las inspecciones. En 1578, el Consejo notifica el aviso de que ha recibido el monarca que en los navíos osterlines que salen de Dinamarca, Suevia y otras partes septentrionales para América, un hereje llamado Aldegunde enviaba traducidos la Biblia y el Nuevo Testamento en vulgar, por lo que se encargaba a los comisarios de los tribunales con puerto de mar que tuviesen mucho cuidado y particularmente en visitar todos los navíos que llegasen a aquellos puertos. Si en dichos navíos encontraban algo de reprobada y falsa doctrina, debían remitirlo sin dilación al tribunal de la Inquisición. La actuación no pasa de ser la de un cuerpo dedicado al control de aduana, que tiene sus informadores y controla, como hoy la Guardia Civil, los puntos de entrada de mercaderías y de personas. La actuación era normal, conforme a un protocolo que hasta hace pocos años era de carácter generalizado y que hoy en determinados lugares del mundo se ha relajado. Antes de efectuarse la visita, ninguno de los tripulantes o pasajeros del barco podía bajar a tierra ni dar plática a nadie. De la misma forma, no podía descargarse la carga hasta que hubiese sido inspeccionada por los ministros del Santo Oficio. Esa actuación no extrañará a nadie que hoy viaje por el mundo. No extrañará a nadie. Lógicamente, en el siglo XVIII, al estallar la Revolución Francesa, los tribunales inquisitoriales fueron utilizados para impedir la entrada en España de la literatura política que retrataba de las ideas revolucionarias. También en el siglo XVIII la Inquisición se enfrentó con la recién nacida masonería. Tras haber sido condenada, la masonería, en 1738 por el Papa Clemente XII en la bula In Eminenti, ese texto fue publicado en un edicto del Inquisidor General el 11 de octubre del mismo año, pretendiendo el Santo Oficio la jurisdicción exclusiva en la materia. No fue admitido, pues un decreto prohibitorio de Fernando VI de 1751 lanzó también a las autoridades civiles contra los escasos y poco conocidos masones. Las sentencias de los tribunales inquisitoriales fueron pocas y nada rigurosas, dirigiéndose principalmente contra masones extranjeros. En 1768, Carlos III impuso la sanción real a la censura de libros de la Inquisición. La jurisdicción real iniciaba la batalla en la defensa de la ley temporal
frente a la sacralidad con que el tribunal actuaba. La Inquisición contraatacó y llegó a procesar a Campomanes, a Aranda, a Jovellanos, a Urquijo, a Olavide, etc. Como réplica, ya en esta época, se planteó la modificación o la supresión del Santo Tribunal.